Muy buenas noches para la audiencia de Facebook y para los hermanos de la congregación. Gracias y paz para sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en la ciudad de Hialeah, Florida, 33012. Si usted necesita contactarse con nosotros, si tiene alguna petición, alguna necesidad, por favor llámenos, estamos dispuestos a ayudarles. Nos puede llamar al 786-306-4196. Para nosotros es un privilegio, para mí especialmente un privilegio poder entrar los días miércoles a sus hogares. Nuestro horario de servicio en la iglesia son los días domingos a partir de las 10:30 de la mañana. Tenemos nuestro tiempo de oración de 10:30 a 11 de la mañana, donde compartimos con los hermanos, nos regocijamos, confraternizamos, oramos, y de 11 de la mañana a 2 de la tarde tenemos nuestro servicio general, donde tenemos alabanza, testimonios, tenemos adoración, tenemos mensajes de la palabra y nos gozamos. Somos una iglesia pequeña, pero estamos localizados, como ya les dije, en el 1234 del West y la 31 calle, en la ciudad de Hialeah, 33012. Nosotros estamos, si usted no tiene una iglesia, les invitamos para que comparta, para que sea parte de la familia de la fe. Nosotros estamos, cuando usted entra a la iglesia, a mano izquierda, nosotros nos reunimos en el templo pequeño. Los días miércoles, como de costumbre, ustedes saben, nosotros tenemos nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios, un tiempo donde nosotros compartimos la palabra y donde traemos las maravillas y la palabra y el deseo del corazón de Dios para cada uno de sus hijos, incluyendo mi vida. Y es de 8 de la noche a 9 de la noche. Todos estos mensajes son transmitidos en vivo, tanto los domingos como los miércoles, y también los subimos a la plataforma YouTube. Va a encontrarlo como Iglesia Centro Educativo CDO Miami, el título del mensaje y la fecha del mensaje. Bueno, mis hermanos, yo no quiero quitar más tiempo a esta noche de la enseñanza que tenemos en esta noche. La enseñanza que tenemos en esta noche se titula Cómo experimentar las maravillas de Dios. Cómo nosotros experimentamos las maravillas de Dios. Es importante saber cómo nosotros tenemos que experimentar, cómo es que el Señor nos muestra cada día, cada instante sus maravillas, su provisión, su amor, su cuidado, su misericordia para cada uno de sus hijos. Dorita, muy bendecida. La palabra experimentar significa comprobar, descubrir algo, ¿verdad? Y las maravillas de Dios, el poder, y en las maravillas de Dios descubrimos el poder de Dios, que es algo que nosotros muchos oímos. Muchos hablan de eso, pero pocos experimentan las maravillas de Dios. Muchos somos espectadores de las maravillas de Dios, pero no somos protagonistas de las maravillas de Dios. Venimos a ver lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Por medio de otros, de la experiencia de otros, ¿verdad? Pero nosotros a veces muchos no hemos experimentado lo que Dios hizo, está haciendo y está por hacer en la vida de cada uno de nosotros. Pero esta noche Dios quiere que ustedes y yo podamos experimentar, amados, las maravillas de Dios, no en la vida de otras personas, sino en nuestra propia vida. Por eso en esta noche vamos a estudiar lo que nos dice la palabra acerca de las maravillas de Dios. Antes de yo pasar a la lectura de la palabra de Dios, permíteme hacerles una pregunta. ¿Te han regalado alguna vez que no has sabido qué hacer con lo que te han regalado? Les hablo de algo que mientras más lo miras, menos sabes qué hacer con él. ¿Verdad que sí? Tú miras algo que te ha regalado y dices, ¿qué voy a hacer con esto? Yo les hago esta pregunta, amados amigos que me están escuchando.
Porque la realidad del caso es que en ocasiones todos nosotros recibimos regalos un poco extraños. Regalos que no sabemos qué vamos a hacer con ellos o a dónde los vamos a poner. ¿Verdad? Vámonos a Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Hechos es el libro que está después de Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Hechos, capítulo 2, versículo de 1 al 13. Y la palabra del Señor les dice así en esta noche. Y yo se las voy a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les había dado la habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Como yo acostumbro a decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en este día, en esta noche, nos será necesario, amada iglesia, amigo que me escuchas, hacer un pequeño repaso de historia. Primeramente, examinemos la palabra Pentecostés. ¿Cuántos de nosotros conocen el significado de esta palabra? Muchos piensan que esta palabra solo marca el día cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre el hombre. Fue bautizado el hombre por el Espíritu Santo. Pero esta manera de pensar no es solamente eso lo que yo quiero decirle. Esta palabra viene de la palabra griega que pronunciada se oiría así: Pentecostei, cuya definición es el 50º día. La segunda de las 3 grandes fiestas judías que se celebran, hermanos, anualmente en Jerusalén, y es la 7ª semana después de la Pascua. ¿En agradecimiento a qué? En agradecimiento y reconociendo por la cosecha completa. Ellos daban las gracias por la cosecha. Reme, bendecida. Así que, como podemos apreciar, esta palabra es el nombre de una celebración judía, amados.
cual es observada 50 días después de la celebración de Pascua, día cuando Dios hirió al pueblo de Egipto con la última plaga. Así que, como podemos observar, el día de Pentecostés no es solo y exclusivamente el nombre del día cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre el hombre, sino que es el segundo de los 3 grandes banquetes judíos celebrados en Jerusalén anualmente. La 7ª semana después de la Pascua, en reconocimiento de agradecimiento a Dios por la cosecha terminada. Pero, ¿por qué escogió el Señor este día específico para cumplir su promesa? Manteniendo estos breves detalles en mente, lo que hasta aquí nosotros hemos leído de acuerdo a la palabra, y lo que yo les acabo de decir, estos detalles, vamos a continuar ahora con nuestro estudio, ¿verdad? Lo primero que vemos en el versículo que estamos examinando hoy es que ellos que estaban reunidos en obediencia a lo que Jesús les había instruido, hermano. Ellos eran obedientes, ellos fueron unánimes en obediencia. Ellos estaban reunidos en ese lugar, en el aposento, confiando que recibirían la promesa del Padre. Ellos no dudaron. Y esto es algo que queda bien declarado en Hechos 1 del 4 al 5. Hechos 1 del 4 al 5 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, le dice Jesús. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus apóstoles. Pero como esto sería algo completamente nuevo para los apóstoles, para las personas que estaban en ese lugar, ellos en realidad no entendían exactamente lo que significaba, lo que iba a pasar en ese momento, lo que estaba pasando, porque no solamente es recibir la promesa del Padre, sino que ellos obedecieron a lo que el Señor les había dado, lo que el Señor les había dicho que iba a pasar. De igual manera, existe un gran grupo de creyentes, hermanos, que no entienden muy bien este regalo. No entienden bien que el fuego del Espíritu Santo no es algo que sucedió solamente en ese entonces, sino que está siempre presente en nuestras vidas y tenemos que cuidarlo para que nada lo apague. Les vuelvo a repetir, el bautizo que recibieron en Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo, ese bautizo que recibieron, no solamente es algo que pasó ahí. Nosotros, la iglesia de hoy, iglesia, tú siempre tienes en tu vida presente el fuego del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo para que nadie lo apague. Algo que le sucede a muchos hermanos, es que con frecuencia permitimos que el enemigo de nuestras almas venga y apague el fuego, hermano. Yo estoy segura que no tengo que decirles esto, pero el enemigo de nuestras almas es el mejor bombero del mundo, porque le gusta apagar el fuego del Espíritu Santo. Porque vienen las tentaciones y nosotros damos lugar y abrimos las puertas de nuestro templo, las puertas del oído, dejando ir, las puertas de nuestra mente, dejando que el enemigo ponga en la mente, y no renovamos la mente, y con la palabra quitamos todos los bombarderos, el bombardeo del enemigo en nuestras almas, y permitimos que él, como un buen bombero, apague el fuego que nos quite la llenura del Espíritu Santo.
Pero para que este fuego, amados, que vive en nosotros pueda ser un fuego consumidor, para que este fuego pueda destruir toda obra del enemigo, el fuego tiene que ser alimentado, hermanos. ¿Qué les quiere decir yo con esto en esta noche? Reflexionemos por un momento en lo que es un fuego. Un fuego necesita dos elementos esenciales. Necesita oxígeno y algún tipo de combustible, ¿verdad que sí? Cuando no hay oxígeno, el fuego, ¿qué hace? Se apaga. Y si no hay algún tipo de combustible, sea gasolina, carbón, madera, no existe nada que arda. Pero, ¿por qué yo les digo esta noche esto? Les digo esto porque el fuego del Espíritu Santo no es muy diferente. El fuego que todos conocemos. El fuego del Espíritu Santo necesita oxígeno y combustible, hermano. ¿Qué son estos dos elementos en la vida de un cristiano? ¿Cuáles son estos elementos? El oxígeno que el fuego del Espíritu Santo necesita es que, hermanos, está a nuestro alcance. Es la palabra de Dios. Y el combustible es nuestra completa dependencia en las promesas de Dios. Les vuelvo a decir, los dos elementos que necesitamos para que ese fuego del Espíritu no se apague en nosotros es el primer combustible, el oxígeno, la palabra del Señor. Y el segundo, el combustible, es nuestra completa dependencia en Dios, hermano. Y la palabra de Dios es más poderosa que todos los poderes de las tinieblas combinados. Usted quiere andar de victoria en victoria, pues sumérjase. Escudriñe la palabra para que tenga ese oxígeno, para que usted tenga la vida, para que usted tenga esos ríos del interior de su vida. Y el combustible, saber y creerle a Dios y depender completamente alma, cuerpo y espíritu, hermano. No dependa de las circunstancias, no dependa de su amigo, no dependa de su esposo, no dependa. Son importantes en nuestra vida, pero nuestra primera dependencia es en el Señor. Ay, pero es que si yo no hago esto. No, hermano. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Dependamos de Dios. ¿Qué tan poderosa es el fuego y la presencia, la llenura del Espíritu? Vamos a continuar leyendo. Y dice así, en la lectura de Hechos, capítulo 2, dice: y de repente vino un estruendo del cielo. Estaban reunidos, ¿verdad? Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidos entre ellos, sobre ellos, lenguas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos, dice el versículo 2 y 3 de Hechos, capítulo 2. Como podemos apreciar, amado amigo que me estás escuchando, aquí leemos que ellos oyeron un gran estruendo, ¿verdad? Ahora, detengámonos aquí por un momento y vamos a analizar estos versículos. Vamos a analizar bien esta señal. Imaginémonos, amados, lo que ellos vivieron y sintieron. Cuando está lloviendo, viene un trueno, usted se asusta, ¿verdad? Imagínese el susto que ellos pasaron. De repente fue como un huracán o un tornado, pero nada se movió. Era simple un trueno, un tornado, un viento de esos fuertes que baten las palmeras. Pero dice que nada, era el viento pasar, pero nada se movió. No hubo destrucción alguna. No se movieron ni siquiera las hojas de los árboles. Yo te digo en esta noche, dile a la persona que está a tu lado, Dios se manifestó de manera espectacular. Y se sigue manifestando en nuestras vidas de la manera espectacular, amados. Por eso nosotros tenemos que aprender a experimentar cada día, porque cada día Dios nos da el maná diferente, las maravillas de Dios.
Imaginémonos, hermanos, la escena que yo les estaba diciendo. Todos miraron alrededor, observaron lo que estaba aconteciendo y vieron que se asentó encima de cada uno como un fuego, ¿verdad? El fuego no quemaba, no se movía, pero había un fuego. Entonces en el versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba a hablar. Yo te digo en esta noche, dile a la persona que está al lado, hola, o repite para que la persona que estás tú transmitiendo, que tú le pasaste para que pueda escuchar este mensaje, dile, ¿qué tienes a tu lado? ¿Qué tienes a tu lado? A tu lado está el Espíritu Santo. Si un día recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, Él está contigo y en ti. Antes de continuar, yo quiero hacer una aclaración. El tema de hermano de hablar en lengua es algo que ha causado gran controversia dentro del cuerpo de Dios, ¿verdad? Hablar en lengua en este instante no fue hablar a las personas con palabras entendibles, no. Ellos hablaban las mismas lenguas angelicales. Ellos hablaban de lo mismo. Es como cuando dice, nosotros cuando nos reunimos tenemos que hablar lo mismo, la misma. Tenemos que andar en ese mismo sentir, hablar. Y eso es lo que le pasó esa noche. La llenura del Espíritu a ellos les dio para que ellos estuvieran unánimes. Hablar en lenguas en este momento en la historia fue una demostración del poder del Espíritu Santo que ellos recibieron, hermanos. El poder del Espíritu Santo fue lo que permitió que ellos fueran entendidos en todos los idiomas y a la misma vez. Cuando usted va a la calle y usted le pide al Señor que le dé una bendición en ese día de poder usted hablar a las personas, el Espíritu Santo que mora en usted le da el poder para que usted pueda hablar y que sea entendido. Porque el Espíritu Santo le da el poder a usted, la autoridad de poder hablar la palabra del Dios, y la palabra de Dios hace su efecto en la vida de esa persona. En otras palabras, ellos recibieron el poder de hablar de la misma forma que habla Dios. Y eso es lo que usted y yo recibimos. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Dios nos da el poder para nosotros llevar la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de la misma forma que habla Dios, para que esas personas que están sin fe y sin esperanza puedan llegar al conocimiento de la plenitud de quién es Dios. Que Dios es soberano, que Dios es un Padre amoroso, que Dios envió a su Hijo a morir por ti, por mí, para que el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ellos pudieron comunicarse con todas las personas sin hacer esfuerzo, sin hacer un esfuerzo alguno de hablar el idioma o dialecto de los que estaban presentes. Esto es un poder sobrenatural, amados, que solo Dios nos puede permitir usar. Fíjense bien que esto queda bien claro aquí cuando leemos. Como el Espíritu les daba que hablaran. Esto es muy diferente a lo que se ve a veces comúnmente en la iglesia, a veces en hoy. ¿Qué estoy tratando de decir, hermano? Lo que comúnmente a veces vemos es que muchos supuestas mujeres de Dios comienzan a hablar jerigonzas, que no se entienden, que no son entendibles a las personas. Esto, hablar en lengua, la respuesta es no. Les puedo decir que hasta el día de hoy yo no he encontrado ningún versículo de la Biblia que diga que Jesús o los apóstoles hablaron jerigonza o palabras ininteligibles a las personas. El Señor y los apóstoles hablaban de manera entendible. El hablar en lengua no edifica a los demás. El hablar en lengua le edifica a uno, amados.
cuando usted habla en lengua, por eso dice que tiene que haber un orden. Porque si hay un mensaje de parte de Dios, tiene que ser uno por uno. El uno habla y hay otro que da el testimonio, que da el que interpreta. Pero no puede haber 2 y 3 personas al mismo tiempo hablando. No. Por eso cuando usted habla en lengua, usted tiene que hablar para usted. Porque eso le edifica a usted, mi hermano. Si el Señor quiere mandar un mensaje a través de un hermano, tiene que ser de manera ordenada. Ahora bien, hermano, deseo que quede claro que no estoy diciendo que hablar en lengua es ininteligible, que no se entiende. En otras palabras, hablar en lenguas angelicales es bíblico, pero también sirve para un propósito, hermano. El hablar en lenguas angelicales edifica la persona que habla en lengua. Ahora, si el Señor quiere dar un mensaje, va a haber otra persona que va a entender esa lengua y va a dar la interpretación, pero todo tiene que ser en orden. No puede haber en una iglesia 2 y 3 hermanos hablando en lengua juntos, porque eso no, hermano. Tenemos que entender que nosotros servimos a un Dios de orden. Para que entendamos bien lo que estoy diciendo, hermano, fijémonos ahora en lo que encontramos en el 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Cuando nosotros leemos este versículo dice: porque el que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Lo que les acabo de decir. Cuando usted habla en lengua, es usted y usted entre Dios. Son lenguas angelicales que lo van a edificar a usted. Usted está peleando en el mundo espiritual y el Señor pelea la batalla por usted. ¿Por qué? Porque nadie le va a entender. Pues el Espíritu habla misterios. Y si es eso que usted está hablando, no es solamente para edificar su vida, sino para edificar a la iglesia de Cristo. Va a haber un hermano que va a tener el don de interpretación y va a decir y se va a parar y va a decir: el Señor dice en esta mañana lo que el Espíritu, porque dice que el Espíritu da testimonio a su espíritu. Entonces, si mi hablar en lengua es un mensaje para la iglesia, no para edificarme yo, entonces el hermano que tiene el don de interpretación le va a dar a la iglesia una profecía. Ahora, las profecías hay que ver si en realidad vienen de Dios o son algo que en emoción en ese momento. Por eso las profecías hay que ver que se cumplen. Porque hay muchas personas que dicen: yo venga en el nombre de Dios y yo profetizo eso. No. Usted tiene que tener cuidado que todo lo que venga a su vida verdaderamente venga de parte de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la revelación si eso que nosotros recibimos es verdaderamente viene de parte de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, amada iglesia. Así, hermanos, que podemos nosotros apreciar, hablar palabras quizás desconocidas o que no se entiendan, es bíblico, pero también tiene un propósito: edificar nuestra vida. Por eso usted anhele hablar en lengua, para edificar, porque usted está en el idioma angelical, pero usted tiene que hacerlo en orden para usted. No como lo que seguramente a veces muchos hacen, sino todo lo que nosotros hemos visto a veces por la televisión, cuando hay famosas personas hablando y predicando, se hablan y se contestan el uno al otro con jeringosas. Jeringosas quiere decir palabras
que en realidad no, mi hermano, no, son palabras. Hay idioma angelical, es bíblico, yo lo creo, pero todo tiene un orden, hermano. El gran error que cometen muchas personas es pensar que hablar en lenguas es solo hablar palabras ininteligibles, que no se entienden. Pero esta manera de pensar no es completamente correcta, hermano. Como les dije, hablar palabras que no entendemos es bíblico y es una comunicación de nuestro espíritu con Dios. Por eso le digo, hablar en lengua es un don que el Señor se lo regala a usted, para que usted en esas lenguas angelicales comunique con el Señor. Pero es para edificarse usted. Por eso dice que es una comunicación de nuestro espíritu con Dios. Pero las lenguas también simbolizan, hermanos, el mensaje y la comunicación del Evangelio. Esto es algo que se hace evidente en los versículos siguientes, hermanos, que estamos analizando esta noche. Cuando leemos que los que estaban allí reunidos dijeron, les oímos hablar en nuestro propio idioma los grandes hechos de Dios. Porque estaba en el mismo espíritu, hermano. Estaba en el mismo espíritu. Cuando los que estaban presentes comenzaron a burlarse, porque también se dice en el versículo 3, dice que estaban a unos presentes y se empezaron a burlarse de los apóstoles y le acusaron que estaban borrachos. No vemos que Pedro se dirigió a ellos hablando jeringonzas, sino que se dirigió a ellos en su idioma. Él utilizó el fuego del bautismo del Espíritu Santo para llegar a todas esas almas y proclamar a Cristo Jesús. Ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo para darle el poder y que pudieran predicar del Evangelio de Cristo. Y nosotros, el Espíritu Santo nos da el poder y la autoridad y somos llenos del Espíritu Santo, no bautizados, eso es en Pentecostés, somos llenos del Espíritu Santo para darnos el poder para hablar a otros y proclamar al Señor. Cristo nos entregó, hermanos, el fuego del Espíritu Santo con un propósito. El propósito del fuego del Espíritu Santo es para que llevemos la palabra de Dios a todo el que le escuche. No se quede callado, porque si usted o yo no habla, las piedras hablarán por nosotros. Dios confirmó las leyes del Antiguo Testamento con fuego, hermano. Cuando escribió en las tablas, mandó, era con fuego, ¿verdad? Y en el día de Pentecostés, Dios confirmó su promesa con fuego también, amados. Pero lo hizo de una manera muy diferente. En el Sinaí, el fuego descendió en un solo lugar. Pero en el día de Pentecostés descendió sobre muchos, amados. Y esto simboliza que la presencia de Dios está al alcance de ¿qué? Está al alcance de todos. Pero muchos están durmiendo, muchos están embelesados en los haceres de la vida, en lo que el mundo les ofrece. Y no se dan cuenta que Dios está al alcance de ellos. Y cuando tienen un problema le echan la culpa a Dios. Pero ¿por qué Dios no me ama? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué Dios? Pero si tú estás, amigo, estás tan alejado de Dios, tú tienes que buscarle al Señor. Porque Él está esperándote con los brazos abiertos. Él está deseoso de cubrirse bajo sus alas, de llevarte cargado cuando tú pasas tormentas para que tus pies no tropiecen. Así que dile a la persona que tú tienes a tu lado, el fuego del Espíritu Santo está presente para que lo usemos. La llenura del Espíritu Santo está al alcance de todos cada día y tiene que ser así para nosotros poder caminar, porque dijo Jesús que en el mundo tendríamos aflicción, pero Él ha vencido al mundo.
Entonces, hermano, las tentaciones las vamos a tener, pero para poder nosotros reinar sobre las tentaciones, tenemos que buscar de la llenura del Espíritu cada día, para poder ver y experimentar las maravillas de Dios. A muchas personas hoy día, amados, se les ha olvidado que tienen el fuego del Espíritu. Y esto sucede porque, como les dije al inicio, el fuego, cuando no tiene que quemar o no tiene oxígeno, se apaga. Si tú no escudriñas la palabra, tú no tienes un tiempo para tener con Dios y no dependes de Dios, ese fuego tuyo se va a apagar. Porque si tú solamente buscas un solo día de buscarle al Señor, leer la palabra, escuchar la palabra, hermano, el resto de la semana tú te estás muriendo espiritualmente. Tú tienes que cada día alimentar tu espíritu como alimentas tu cuerpo. ¿Cuántas veces comes en el día? 3 veces, ¿verdad? Y a veces muchos comen 7 y 8, dependiendo del apetito. Así tenemos nosotros que tener un apetito grande espiritual, hermano. Para nosotros mantenernos ardientes, el fuego necesita oxígeno y algún tipo de combustible. Así que si realmente deseamos mantener el Espíritu Santo ardiendo en nuestra vida, entonces tenemos que asegurarnos no solamente de oír la palabra de Dios, sino, hermanos, que tenemos que vivirla. El oxígeno. Necesitamos la palabra como el mismo oxígeno. Y tenemos que depender completamente de Él. Del combustible. Tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios cada día. Para eso Dios nos dejó el Consolador, para que esté contigo y dentro de ti y a tu lado, para que te lleve a toda verdad y a toda justicia, para que te regarduñe, para que te haga ver cuando te equivocas. Estas son las cosas que alimentan el fuego del Espíritu Santo en nosotros, amados. Estas son las cosas que lo mantienen ardiendo y consumiendo toda obra del enemigo de las almas. Cuando escuchamos acerca de un pastor o un predicador que está en fuego, todos queremos verle y escuchar el mensaje, ¿verdad? Todos queremos recibir del Espíritu Santo y todos estamos dispuestos a oír el mensaje y recibir. No existe nada malo en eso, pero sí existe un problema. El problema que existe es que muy pocos están dispuestos a pagar el precio para que sean ellos los que estén en fuego. Buscan a otro que esté en fuego para que ese otro le transmita, pero no quieren estar en la misma presencia del Padre, en el fuego del Espíritu. Es por eso que en Mateo 9:37, mire lo que nos dice. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay un compromiso. Tenemos que ser hombres y mujeres de compromiso en el ejército celestial. Dependemos, no, esa es responsabilidad del pastor, eso es responsabilidad del hermano diácono, esa es responsabilidad. No, hermano, responsabilidad espiritual es de todo. No queremos tener compromiso. Por eso dice Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha. Hay muchos hermanos de la iglesia, mas los obreros son pocos porque no quieren tener compromiso. La palabra nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero para estar llenos del Espíritu Santo, amados, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. El cuerpo de Cristo necesita personas dispuestas a pagar un precio, hermano. A morir del yo y negarse a sí mismo y depender del Señor en todo. El cuerpo de Cristo necesita que el fuego del Espíritu Santo sea encendido y que arda con gran intensidad en cada uno de nosotros, amados. Todos queremos recibir bendiciones, ¿verdad? Es bueno cuando estamos recibiendo las bendiciones.
pero no queremos pagar un precio, tener compromiso, tener hambre de la palabra, tener hambre de la presencia del Señor, de hablar a otros de la palabra, de invitarlos a que visiten sus congregaciones, de decirles, ven, yo quiero que tú recibas lo que un día vino y me trajo la paz, la felicidad, el gozo. Usted tiene que ser un cristiano que tenga ese, perdóneme la comparación, que el que tiene gripe y va en todos lados y lo esparce la gripe. Usted tiene que ser como esa persona que no va a esparcir un virus, sino que va a esparcir la vida y la vida eterna, para que esa persona que está sin fe y esperanza allá afuera pueda encontrar paz, gozo, justicia, puede ser llamado hijo, que su nombre esté escrito en el libro de la vida como usted y como yo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Lo que estoy diciendo es que no estamos alimentando el fuego del Espíritu Santo. Estamos contentos con venir a la iglesia, sentarnos y escuchar el mensaje, pero eso es todo. ¿Se puede imaginar si este hubiera sido el caso en el día del Pentecostés? Hermanos, si después de la muerte del Señor en la cruz, ellos hubiesen decidido no hacer nada, entonces hoy no estuviéramos aquí. Los discípulos simplemente se hubieran marchado a sus casas y ya. Pero esto no fue el caso con ellos. Todos ellos proclamaron el evangelio y debido a esto lo escuchamos tú y yo en este momento. Lo que sucedió ese día fue algo grandioso, hermano. Fíjense bien en lo que sucedió según encontramos en Hechos capítulo 2, 41. Capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Cuando nos unimos, hermanos, y usamos el fuego del Espíritu Santo, cosas grandiosas van a ocurrir. Por eso dice, y a los que lo recibieron su palabra, aquel que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, aquel que ha creído en el Señor, el que sabe que Dios lo justificó, lo redimió, tiene el poder, la autoridad, porque se dice la palabra que a nosotros se nos ha dado la autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Tú y yo somos real sacerdocio. Los reyes, el sacerdocio, no tiene temor, caminan en autoridad, caminan con la certeza de lo que ellos son. Y en esta noche yo quiero que tú entiendas tu identidad como hijo, como cristiano. Tú no escaseas de nada, pero ni siquiera de inteligencia, ni de sabiduría, ni de nuevo de palabra. Tú estás completo. Levántate, iglesia, y que avive en ti esa llenura del Espíritu. Y que tú puedas llevar a otro en realidad el mensaje, porque nosotros se nos ha dado un gran mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para que otros conozcan las maravillas, y que lo que pasó en Pentecostés, esa unidad, esa obediencia, pase en nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero también sin obediencia a Dios le agrada que nosotros seamos obedientes. Y yo concluyo en esta noche con algo que tengo aquí para ustedes y para mi vida también. Yo les pregunto de nuevo esta noche: ¿te han regalado fuego alguna vez? La respuesta es que sí. Cristo te regaló el fuego del Espíritu Santo, amados, amigos que me escuchan. Alimentemos ese fuego. Alimentemos ese fuego con la palabra de Dios, con la oración, con la alabanza. No hay nada que nos pueda detener, pero tenemos que alimentar ese fuego. Tenemos que hacerlo de tal manera que cuando nos vean, griten fuego, fuego,
porque llevamos el fuego, llevamos la vida, llevamos eso que nos hace diferente. Somos la luz, la sal de la tierra. Que cuando nos vean hablando digan, ese hermano o esa hermana está en fuego. Pero no el fuego de la emoción, sino el fuego que produce la llenura del Espíritu, amados. Ese hermano o esa hermana que digan, tiene el fuego del Espíritu. Porque donde existe el fuego del Espíritu Santo, lo malo tiene que huir, hermano. Lo malo huye. Una evidencia del bautismo del Espíritu Santo, una evidencia en ese tiempo, en el Pentecostés, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo era hablar en lengua. Y esto es un don de Dios, amados. Pero no es la única evidencia. Mayor evidencia del bautismo del Espíritu Santo, o hoy para nosotros la llenura del Espíritu Santo, es nuestra manera de vivir. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, se van a manifestar en ti, no se van a manifestar en ti los dones de la carne, se van a manifestar en ti los dones del Espíritu. Nuestro testimonio. Mayor evidencia es el propagar el Evangelio, hermanos, a toda criatura que lo escuche. Si tú no predicas, hermano, yo te pido en esta noche, comparte esta palabra con otro, que otros puedan oír. A veces muchos están deprimidos, a veces están tristes. ¿Por qué? Porque no reciben de la palabra, no alimentan su espíritu. Y si tú no alimentas el espíritu, tú no puedes tener la llenura del Espíritu, hermano. Tú quieres experimentar las maravillas de Dios. Ponle combustible a ese fuego que Dios te dio. Dios te dio el fuego, que es el Espíritu Santo. Él no te dejó solo, te mandó el Consolador para que viva en ti y contigo. Pero tú tienes que ese fuego no se apague, es pedir cada día la llenura. Y esa llenura la vas a encontrar si tú escudriñas la palabra. Y si tú dependes enteramente de Dios, de que le creas a Dios, que camines por obras preparadas de antemano. No importa las circunstancias, no importa si te dice que tienes cáncer, si te dice que estás sin trabajo. No, tú caminas por obras preparadas. Ya Jesucristo en la cruz del Calvario se llevó todas tus enfermedades. Por sus llagas eres sano. Tú eres hijo de Dios. Y las riquezas del Padre nos pertenecen a ti y a mí. No es emoción, es la palabra. La palabra dice que somos herederos en Dios y coherederos en Cristo Jesús. Con Cristo nosotros somos completos, hermanos. Somos justificados, somos redimidos. Amada iglesia, experimenta las maravillas de Dios. Experimentar las maravillas de Dios es poder decirle al Señor, gracias por una nueva vida, gracias por mi trabajo, gracias. Que tú veas en cada momento de tu vida, a cada instante, el toque amoroso de tu Padre. Él está siempre con los brazos abiertos, está atento. Por eso dice el coro, que aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Aunque mis manos no te puedan tocar, yo te toco. Porque Él está conmigo, yo lo siento y yo puedo sentir ese toque refrescante, esa llenura del Espíritu, saber que no estoy sola, que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Caminar en esa certeza, que no importa la enfermedad, no importa, hermano, si estás pasando por dificultades, si estás pasando por escasez, lo que estás pasando en este momento, yo te digo en esta noche, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Ninguna lengua que se levante en condenación, porque esa es promesa para los hijos de Dios. Activa esas promesas. Solamente los valientes arrebatan el reino. Arrebata lo que tienes, las promesas que tienes en Cristo Jesús. Tú estás juntamente crucificado con el Señor. Y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en ti, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. Yo te quiero dejar esas palabras. Porque la mayor evidencia que podemos tener en esta noche es que el sacrificio de Jesucristo no fue en vano, hermano. El sacrificio fue un sacrificio completo y nos dio la libertad, el perdón de los pecados y pasamos
de muerte a vida espiritual. Y tú reinas sobre toda circunstancia. Examina tu vida, reflexiona en Dios y recibe hoy día esa llenura del Espíritu. En la autoridad que se me ha dado como ministro de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que en tu vida el Señor abre las ventanas de los cielos. A medida que tú prosperas espiritualmente, vas a prosperar materialmente, porque tú vas a primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo va a venir por añadidura. Gracias, paz para sus vidas, que el Señor los continúe bendiciendo. Ustedes caminan por obras preparadas, no tengan miedo, descansen en el Señor, porque fe es la convicción de lo que no se ve, y fe es la convicción de lo que no se ve, fe es la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sé que espera con certeza que el Señor ya tiene todo preparado. Todo lo que pasa a nuestro alrededor no pasa por coincidencia, hermano. A veces no entendemos los propósitos del Señor, pero el Señor no es tardo para nada. Él llega en el tiempo correcto, porque los tiempos de Dios son perfectos, porque Él quiere lo bueno y lo agradable y lo perfecto para cada uno de sus hijos. Gracias para sus vidas. Gracias a cada hermano que está, a Olguita, a Jacqueline. Le mando un beso a mi prima por ese nieto. Dios le ha dado una bendición grande, y yo declaro que ese niño va a traer más felicidad al hogar de tu hijo, de mi sobrino, igual para ustedes, igual para mi hermana Reme, para Dorita y por cada uno, para Olguita. Un abrazo, gracias para la audiencia allá en Ecuador que nos están oyendo, a todo mundo. Que el Señor los continúe bendiciendo. Les quiero en el amor del Señor y en mi propio sentimiento. Les amo. Y bueno, gracias por permitirme estar en sus hogares y escuchar esta palabra. Por favor, no olviden, examínense y vivan y experimenten la grandeza y las maravillas del Señor. Gracias y paz para su vida, y que tengan una excelente noche.